Antes del amanecer, el valle contiene el aliento. Las dunas descansan como animales dormidos, sus flancos levemente acanalados por el viento nocturno, y en el corazón del valle espera un umbral, sencilla caliza, sin inscripción, del color del pan sin cocer. Cuando el primer lavado de azul toca el oriente, un suspiro tibio se desliza por la juntura donde la piedra encuentra la arena, demasiado constante para ser azar. Los aldeanos llaman a esta hondonada Wadi al-Nafas, el Valle del Aliento. Dicen que exhala al alba porque algo dentro recuerda la mañana con más fidelidad que nosotros. Llega un viajero sin escolta, llevando una lámpara y un corazón tranquilo. Apoya la palma en el dintel frío y siente un pulso que no es el suyo. Enciende la lámpara y desciende a la tierra. El pasaje cae suavemente, como si hubiese sido construido para honrar la gravedad, no para desafiarla. Las paredes son lisas, húmedas por lugares, y el aire se vuelve cálido cuanto más avanza, como si el suelo hubiese aprendido a guardar una llama. El círculo de luz titubea sobre relieves que no son historias, sino cielos, constelaciones reordenadas en frases desconocidas, escritura de estrellas sin clave. Se detiene, el aliento enlentecido para compasar un zumbido que no sabe nombrar, un tono más de pecho que de oído. Al avanzar, el pasaje se abre en una cámara con forma de caja torácica, techo abovedado, esquinas redondeadas, piedra gastada hasta una suavidad que solo enseña el tiempo. En el centro yace, sin sellar, un sarcófago de basalto negro. Su interior no está modelado para un cuerpo, espiral hacia adentro a través de una trama de canales huecos hasta una estrecha boquilla de oro, una copa para el aliento. En los muros, las imágenes parpadean a la luz, manos alzadas hacia una columna de humo, una serpiente enroscada alrededor de una lengua de fuego, un corazón suspendido entre dos exhalaciones. Bajo ellas, una línea en antiguo hierático, detener el aire es deshacer la palabra. El viajero se sienta junto al sarcófago, la lámpara a sus pies, y advierte cómo la llama se inclina hacia la piedra como si algo la trajera. Ha leído fragmentos sobre los guardianes del aliento, una cofradía que custodiaba sílabas usadas en el primer decir del mundo, sonidos que jamás debían pronunciarse completos. Su santuario no habría de contener huesos, acunaría una ofrenda de vuelta para siempre, el aliento compartido entre lo mortal y lo divino. El zumbido de la cámara se profundiza hasta rozar el latido. La humedad perla las sienes del viajero. Recuerda el antiguo rito del aliento, un sacerdote arrodillado entregando el aire de su vida como sustento para los invisibles, creyendo que los dioses inhalarían lo que los hombres pudieran ofrecer. Se inclina hacia la boquilla dorada y no habla. Exhala. Un aire tibio vuelve sobre sus labios, más suave, más antiguo, no eco sino respuesta. Lo intenta de nuevo, con delicadeza, hasta que el aliento y la piedra intercambian calor sin precisar palabras. La lámpara chisporrotea, se repone. En la penumbra, los mapas de estrellas parecen aflojarse, sus puntos casi derivando como luciérnagas. Recuerda una inscripción de Dendera que llamaba la primera era Septepi, cuando Orión se inclinaba más cerca y el río de la noche corría abajo y brillante. Las constelaciones talladas aquí no corresponden al presente sino a un cielo más antiguo, como si este pulmón de la tierra hubiese aprendido a respirar cuando el firmamento era joven. Una gota cae del techo y oscurece la arena como tinta. Escribe junto a su pequeño círculo húmedo, aquí se mueve el aire sin viento. Esta sala recuerda el aliento más fielmente de lo que los hombres recuerdan la oración. Cuando la lámpara adelgaza, saca de su mochila una vela y la deja en el suelo. La enciende y la deja arder. Hay silencios que conviene mantener vivos. Al trepar hacia la pálida boca del día, el zumbido se retira hasta un latir de compañía que permanece en el pecho mucho después de que la luz lo encuentre. Fuera, las dunas parecen no haber cambiado, pero el valle se siente dulcemente alterado, como si el suelo hubiese reconocido su pulso y se lo fuera a devolver cuando lo olvide. Nada dice de la cámara a quien pregunta. No tiene pruebas salvo la calma en los huesos y la certeza de que la tumba no fue construida para dormir. Fue construida para seguir respirando. De noche, a veces los aldeanos se arriman a la umbría de la puerta y escuchan. Un exhalo grave hila la oscuridad, constante como la marea. No lo llaman milagro. Lo llaman memoria.
En ciertos amaneceres el brillo de la vela se alcanza a ver muy abajo, pequeño y paciente, una estrella bajo la arena. Tal vez nunca debió sellarse. Tal vez algunas palabras, como algunas vidas, son más fieles cuando se dicen como aliento y se dejan inconclusas. Después del cierre, un archivero llamado Elías trabaja solo bajo el cono de una lámpara en el ala olvidada del museo. Cajas rotuladas por manos ya muertas guardan papeles que huelen a polvo y resina de higuera. De una de ellas extrae un fragmento plegado y sellado con pez quebradiza. Dentro hay un mapa escrito con tinta de bronce oscuro que se mueve a la luz como algo vivo. No muestra río ni camino, solo espirales punteadas, líneas que se desvanecen, pequeños óvalos de vacío, cada uno marcado con un glifo que significa silencio. Abajo, casi borrado, los lugares que fueron hechos para desaparecer. Afuera, el Cairo exhala hacia el sueño. En el sosiego de la sala, el mapa parece palpitar. Elías es metódico por naturaleza, pero el deseo impone sus propias reglas. Lleva el fragmento al desierto, más allá de Saqqara, y lo extiende sobre una losa tibia mientras asciende la luna. Desde ciertos ángulos, marcas que aparecen se desvanecen, legibles solo por gracia lunar. Intenta cazar los grupos de puntos con constelaciones y fracasa, hasta que invierte el cielo en su mente. Entonces encaja Scorpio, invertido y bajo, como habría lucido cuando el mundo era joven. Le sube una línea de un antiguo texto sacerdotal, lo escrito en los cielos también está enterrado en el polvo, porque el saber debe vivir en ambas direcciones. Dibuja las espirales con tiza en el suelo. El viento empuja arena dentro de los círculos casi al ritmo que los traza, como si la tierra defendiera sus borrados. Al oeste un leve centelleo asoma y se extingue, no fuego, no tea, sino una memoria de calor vibrando sobre la piedra. La sigue hasta dar con una depresión perfecta orlada por una sal tan tenue que parece recuerdo. En el centro se alza un pilar de obsidiana, de la altura de una mano, sin juntas, incrustado en su corona, un círculo de resina del tamaño de una moneda. En torno al círculo, apenas visibles, palabras que no son letras sino líneas de sonido. Bajo la arena sus dedos hallan un segundo grabado, un ojo abierto sin iris, una vacante donde debería estar el ver. Los vecinos no lo llaman encantamiento. Dicen que está vivo. Que el alma del sacerdote nunca partió porque su cielo estaba aquí, entre penumbra y luz. Le dejan miel y azafrán, ofrendas para el rayo que cada día vuelve a visitarlo. A esa hora, el valle suspira, no son aves ni viento, sino un largo suspiro que recorre la arena, como si la tierra entera se aliviara al ver la claridad regresar. Quizá ese sea el secreto de la tumba, no guardar a los muertos, sino recordar a los vivos que la luz siempre vuelve, incluso después de ser olvidada. Cuando Leena envejeció, pidió que sus cenizas se esparcieran frente a la entrada. Sus alumnos cumplieron su deseo. Al amanecer, el viento sopló desde el este y llevó el polvo al interior, justo cuando el rayo descendía. Por un instante, la cámara se inundó de una luz líquida, dorada, inmensa. Luego todo volvió a la calma. Desde entonces, cada mañana el aire allí se siente un poco más tibio, y algunos aseguran oír una voz leve, mitad sueño mitad canto. Nadie discute lo que significa. Algunos dicen que es el sol respirando, otros, que es ella. Pero todos coinciden en lo mismo, la tumba sigue soñando con el amanecer, y tal vez seguirá haciéndolo hasta que el último día caiga y el mundo necesite de nuevo recordar cómo despertar. En la frontera entre arena y piedra, donde el valle se estrecha y el aire adquiere un tono metálico al caer la tarde, se alza una torre que no proyecta sombra. Nadie sabe cuándo fue construida ni por quién, pero los mapas la habitan, y los lugareños dicen que el tiempo dentro de ella no avanza. La llaman Azrelsat, el Palacio del Silencio. Desde lejos parece un obelisco incompleto, pero al acercarse se distingue un portal bajo, tan estrecho que obliga al visitante a inclinarse, como quien entra en un sueño. Dentro, el aire es inmóvil y tibio, y el sonido de los pasos se disuelve antes de rebotar en los muros. Las paredes, de basalto pálido, están cubiertas de líneas finas como grietas, aunque al tocarlas se sienten suaves, como si respiraran bajo la piel. En el centro hay una sala circular con un eje de piedra blanca. Sobre él,
suspendido sin apoyo visible, flota un disco dorado del tamaño de una mesa, girando con lentitud apenas perceptible. No lo mueve el aire, porque allí no lo hay, lo mueve algo más antiguo. Quienes lo han visto dicen que brilla con la misma luz que precede al amanecer, una claridad sin fuente, una promesa sin cumplimiento. A su alrededor, 12 figuras talladas en relieve observan con los ojos cerrados, cada una sosteniendo un instrumento distinto, una cuerda, un cuenco, una pluma, un corazón. La leyenda afirma que la torre guarda el aliento del tiempo, y que el disco fue tallado para mantenerlo dormido. En eras tempranas, decían, el tiempo era un ser que respiraba, su inhalación hacía crecer las ciudades, su exhalación las devolvía al polvo. Los sacerdotes, temiendo su fatiga, le ofrecieron reposo y encerraron su pulso en una piedra perfecta. Desde entonces, el mundo vive dentro de su sueño. Cada giro del disco es un suspiro del tiempo durmiente, cada amanecer su leve movimiento entre sueños. Un astrónomo del siglo XIX, llamado Abdullah Nasser, midió durante meses la velocidad de rotación. Descubrió que se aceleraba durante los eclipses y se detenía brevemente al mediodía exacto. En su diario, encontrado años después, escribió, cuando el disco se detiene, el mundo contiene el aliento. El sol deja de parpadear. Todo espera. Y añadió una advertencia, si alguna vez alguien lo toca, despertará el tiempo, y nada recordará cómo seguir. Pero alguien lo tocó. Una joven restauradora, Sahar, enviada por el gobierno para estudiar los grabados, extendió la mano sin pensarlo. Apenas rozó la superficie, un estremecimiento recorrió la sala, el disco cesó de girar y el aire se volvió denso, como miel que olvida fluir. Su compañero la llamó, pero su voz no produjo sonido alguno. Por un instante, el mundo guardó silencio absoluto. Luego, el disco giró una sola vez en sentido contrario y el aire volvió, acompañado de un murmullo profundo, como si un gigante hubiese cambiado de posición en su sueño. Sahar cayó de rodillas, temblando. Más tarde no recordaría nada, salvo que el suelo bajo sus manos palpitaba, y que sintió una ternura infinita, como si el tiempo la hubiera reconocido y perdonado. Al día siguiente, el disco volvió a su giro lento. Los instrumentos de medición marcaron desviaciones mínimas, pero suficientes para alterar relojes a kilómetros de distancia. Los informes fueron censurados, la torre fue cerrada. Nadie volvió oficialmente. Aún así, los pastores dicen que a medianoche la torre emite una luz suave, un resplandor como de fuego cubierto, y que cuando el viento pasa por sus aberturas el sonido no es de aire, sino de respiración. Quizá el tiempo no duerme, solo descansa entre latidos. Quizá cada uno de nosotros, al respirar, le ofrece compañía, sosteniendo su sueño con el ritmo de nuestra existencia. Tal vez la torre no fue prisión, sino cuna, el disco, no sello, sino corazón. Y si un día el tiempo despierta del todo, no lo hará con catástrofe ni ruido, sino con un suspiro tan profundo que confundirá amanecer con eternidad. Si alguna vez caminas por el valle y la arena parece inmóvil, si el cielo se detiene en un color que no reconoces, detente también. No temas. Tal vez pasas junto al guardián del tiempo dormido. Quédate quieto, respira con él, y cuando el aire vuelva a moverse, continúa. El mundo habrá girado un poco, aunque tú no lo notes. Cae la noche. Una ráfaga alza arena finísima en velo de oro y la deja caer. La hondonada se ahonda un dedo. Desde abajo asciende un suspiro, no viento, no temblor, una exhalación paciente. Elías toca la obsidiana y siente un calor imposible en roca al sereno. Comprende entonces que el mapa no fue trazado para ayudar a llegar. Fue dibujado para ayudar a que los silencios permanezcan. Dicen los beduinos que más allá de los montes de arena donde el viento se fatiga, camina un hombre que no deja huellas. Lo llaman el guardián del aliento, un nombre que parece más suspiro que título. Aparece al anochecer, cuando el cielo aún recuerda el fuego del día y las sombras son largas y tiernas. Su túnica, color de polvo húmedo, se confunde con la tierra. Nadie sabe de dónde viene, ni hacia dónde va. Cuando pasa, los animales callan,
las linternas arden más despacio, y el aire parece detenerse, expectante, como si escuchara. Los ancianos cuentan que el guardián nació del último suspiro de una tormenta. Cuando la arena dejó de moverse, un niño lloró bajo el cielo gris y la tierra, enternecida, lo abrazó. Desde entonces, su deber es recoger los alientos que el mundo olvida, los suspiros de los que mueren solos, las exhalaciones de los rezos no escuchados, la respiración final de los templos en ruinas. Lleva consigo un pequeño recipiente de arcilla sellado con lino, y cada noche lo abre en un lugar distinto. A veces junto a una tumba, a veces junto a un pozo seco, a veces en mitad del desierto, donde nada queda salvo el murmullo del aire. Entonces se inclina, coloca el recipiente en la arena y escucha. Cuando el viento pasa, su rostro se ilumina apenas, algunos dicen que oye el aliento del mundo entrar, otros que simplemente recuerda cómo suena la vida cuando se detiene. Quienes lo han visto aseguran que no habla. Solo observa, con ojos de agua antigua. Una vez, una mujer moribunda juró que lo vio a su lado mientras el aire abandonaba su cuerpo, no le dio miedo. Dijo que el guardián inclinó la cabeza, recogió algo invisible con sus manos, lo guardó en su vasija y se marchó. El aire me acarició, dijo antes de dormir para siempre. En ciertos atardeceres, el desierto entero parece respirar con él. Las dunas se inflan y se contraen muy despacio, y un sonido profundo, casi imperceptible, recorre la arena. Los geólogos lo llaman resonancia eólica, los poetas lo llaman gratitud. Porque el guardián, dicen, no retiene lo que recoge, lo purifica. Al amanecer, abre la vasija y libera los suspiros al viento, para que vuelvan a las estrellas. Así mantiene el equilibrio entre los vivos y los que han sido. Un monje copto escribió hace siglos que lo vio caminar sobre el horizonte como una llama invertida. En su manuscrito, hallado en un convento de Luxor, anotó, no respira para sí. Respira por nosotros. Los siglos lo convirtieron en leyenda, pero cada cierto tiempo alguien vuelve con una historia. Un viajero afirma que su tienda se movió sola en la noche, como si algo exhalara desde abajo. Un niño asegura que escuchó risas en el viento justo antes de dormirse. Una anciana dijo que soñó con un hombre sin sombra que abría un cuenco y de él salían pájaros hechos de aire. Tal vez el guardián sea solo una metáfora de la memoria, la forma que el mundo adopta para recordarse vivo. Tal vez sea el eco de nuestras respiraciones unidas, resonando bajo la arena. Pero si alguna vez, en una noche sin luna, el viento te acaricia con ternura inexplicable, quédate quieto. No hables. Respira. Quizás esté pasando cerca, invisible, recogiendo los fragmentos de silencio que dejamos al vivir. Y cuando el aire se vuelva suave, cuando sientas que algo invisible te acompaña un instante antes del sueño, recuerda esto, el guardián no protege cuerpos ni almas. Protege el hilo que las une. Porque mientras el mundo respire, nada está del todo perdido. Y cuando algún día el viento se extinga, cuando el último fuego duerma, tal vez él será el último en quedarse, abriendo su vasija al cielo y dejando ir el último suspiro del mundo con una reverencia infinita. Entonces el silencio no será vacío, sino descanso, y el aliento del guardián, nuestro aliento, seguirá flotando entre las estrellas, esperando la próxima creación. En un cañón escondido entre las colinas del Sinaí, donde el viento se dobla sobre sí mismo y las rocas se colorean con polvo de cobre, hay un valle que no devuelve el silencio. Los nómadas lo llaman Wadi al-Saa, el Valle del Eco. No figura en los mapas, porque los viajeros que lo encuentran raramente lo hacen dos veces. Dicen que allí las palabras no mueren, continúan caminando entre las piedras, repitiéndose durante siglos hasta que se vuelven canto. Si gritas, no oyes tu voz volver, sino algo más antiguo, una nota baja, paciente, que parece provenir del corazón del desierto. Las leyendas cuentan que en este valle vivió un sabio que buscaba el sonido original del mundo, aquel primer soplo con que los dioses despertaron la materia. Para hallarlo, construyó un templo sin techo, una espiral de columnas abiertas al cielo, talladas para resonar como flautas cuando el viento pasaba. Cada piedra tenía un tono distinto, juntas componían un acorde que solo el desierto podía tocar.
El sabio pasaba los días escuchando ese canto invisible y anotando lo que creía entender, que el universo no comenzó con una palabra, sino con un eco, un regreso, un deseo de repetirse. Con el tiempo, su templo se hundió en la arena. Solo quedaron ruinas alineadas como costillas gigantes. Pero el eco siguió allí. Los científicos que lo estudiaron descubrieron que el aire del valle vibra a una frecuencia que coincide con la respiración humana en reposo. No importa el ruido que hagas, voz, piedra, tambor, el eco siempre regresa al mismo ritmo, un inhalar y un exhalar. Uno de los investigadores, un acústico llamado Faris, pasó una noche solo allí con sus grabadoras. En su diario escribió: no es un eco. Es una respuesta. No repite mi voz, me recuerda a mí mismo. Regresa a la ciudad y compara el fragmento con viejas listas catastrales, catálogos de templos, itinerarios romanos. Cada vacío corresponde a un lugar borrado, oasis omitidos en registros posteriores, santuarios desmantelados por decreto, aldeas cuyas cimentaciones rehúsan ser encontradas. Uno se sienta cerca de las cámaras abandonadas de la pirámide acodada, otro, donde un tardío texto funerario nombra Tase Kemre, el campo donde la luz no pudo descansar. Escribe, el mapa registra no la tierra sino el olvido. Cada blanco señala un acto por el cual el conocimiento fue bajado al suelo y enseñado a quedarse quieto. A medianoche oyó algo nuevo, un suspiro largo, sostenido, que no provenía de ninguna dirección. Lo describió como si la tierra exhalara lentamente, recordando cada palabra que alguna vez se dijo sobre ella. Cuando el sol salió, las grabadoras estaban vacías, ningún sonido se registró, solo silencio absoluto, como si el valle hubiera decidido guardar su secreto. Faris abandonó la investigación, pero años después confesó en una carta que aún oía ese eco en sueños: no me repite. Me reza. Los monjes del Monte Catalina creen que el eco es un alma sin cuerpo, una conciencia que nació del exceso de voces humanas y decidió quedarse para escucharlas. Los beduinos, más simples y más sabios, dicen que es la voz del desierto mismo, practicando su respiración para no olvidar que está vivo. Los turistas, cuando llegan por accidente, sienten inquietud, la risa suena demasiado cerca, los pasos parecen multiplicarse. Algunos salen corriendo sin entender que lo que oyeron no venía detrás, sino desde dentro. Se cuenta que si uno se acuesta boca arriba al caer la noche y guarda silencio absoluto, el eco se aproxima despacio, como un animal curioso. Al principio imita el pulso, luego el suspiro, hasta que parece que el aire respira contigo. Quienes han resistido sin miedo dicen que, justo antes del amanecer, oyen una frase breve y temblorosa, pronunciada por una voz sin boca: no te he olvidado. Nadie ha podido grabarla, pero todos coinciden en el mismo tono, ni humano ni divino, sino algo intermedio, como el sonido del agua recordando su fuente. Quizás ese eco no sea un fenómeno ni una entidad. Tal vez sea la suma de todas las palabras que alguna vez debieron haber sido escuchadas y no lo fueron. Tal vez repite lo que el mundo se niega a oír, los ruegos, las promesas, los silencios. El eco no pertenece al pasado ni al futuro, pertenece a ese instante suspendido entre respiraciones donde aún hay posibilidad. Si alguna vez pasas por ese valle y decides hablar, hazlo con cuidado. El eco no olvida. Puede seguirte durante años, apareciendo en los huecos de tus pensamientos, repitiendo tu voz no para atormentarte, sino para recordarte que las palabras, una vez dichas, viven para siempre. Y cuando el viento se detenga y creas estar solo, escucha. Puede que oigas un suspiro que no es tuyo, un eco que respira contigo. No temas. Es solo el mundo recordando su propio aliento. Entonces ocurre lo imposible. Noche tras noche, el mapa cambia. Las espirales se engordan o se afinan. Una marca se apaga y reaparece en otro sitio. Las fotografías fracasan, placas negras, archivos corruptos. Una velada, bajo la lámpara del museo, la tinta se mueve. Se calienta bajo sus dedos y respira, o eso parece. Cae en un sueño superficial con los ojos abiertos, corredores velados de polvo, puertas selladas con sonido, la misma obsidiana hundiéndose lenta, fielmente.
Un susurro le atraviesa como viento por junco, enterramos nuestro saber en silencio para que viviera. Despierta con la lámpara muerta, el mapa enrollado como un animal dormido. Vuelve a sellar el fragmento y lo esconde en los archivos bajo un nombre falso. En su cuaderno, mitad diagramas, mitad oraciones, deja una última línea, algunos mapas son confesiones. No llevan a tesoros, sino a la misericordia. Años después, un estudiante halla sus papeles y va al desierto con coordenadas que ya no coinciden con nada. Los vientos han cumplido su deber, las dunas han pasado página. Sin embargo, los pilotos refieren, en noches sin luna, círculos de tenue luz flotando sobre la arena, el aliento atascado en el borde del tiempo. Los lugareños lo llaman el eco del mapa. Cuando el viento se mueve en espirales obedientes, un sonido se levanta bajo los pies, ni voz ni brisa, algo entre ambos, trazando líneas que solo las estrellas recuerdan. Quizá cada pueblo dibuja un mapa del olvido, no para ocultar, sino para proteger aquello que no sobrevive al ruido. El desierto honra esos pactos. Es una biblioteca de capítulos desaparecidos que aún zumban entre estantes. Si vas, no lleves otra brújula que la paciencia, y escucha. La tierra habla quedó cuando debe guardar lo que ama. Antes del amanecer, la llanura al norte de Azur se tiñe el color de una oración no dicha. Una guía llamada María me espera junto a un pozo seco cuyas piedras han sido pulidas por manos que ya no existen. Una hoja de palma atada al brocal marca una vieja verdad, aquí pasó el agua una vez, y tal vez vuelva a pasar. Baja una cuerda con un anillo de bronce. Oscila, se detiene, queda quieto, una ternura viaja por la línea hasta sus dedos, no húmeda, no fría, solo movimiento donde la vista no alcanza. Sonríe sin mostrar dientes. El desierto respira. Los cantos más antiguos de esta tierra alaban al río visible, su fidelidad al subir y al retirarse. Pero la memoria más antigua, más vieja que el texto, más vieja que las dinastías, guarda otra historia, la de un río gemelo que eligió el secreto. Cuentan de canales tallados con paciencia, de túneles de piedra caliza que enseñaron al agua subterránea a venir como huésped, no como tormenta. Desde el cielo, los instrumentos modernos ven cicatrices pálidas bajo las dunas, los fantasmas del Nilo, los cauces de una edad más verde. Desde el suelo, hay que arrodillarse. La abuela de Mariam le enseñó a escuchar el anhelo, no el agua, porque en este país ambos se casaron. Cuando hallas uno, el otro está cerca. Junto a ella camina un historiador callado llamado Nadim, siguiendo un wadi seco cuyas paredes horadas parecen hablar. Símbolos trazados por manos extinguidas muestran un cuenco, una ola, una estrella. Dibujaban del cielo, supone él. O devolvían lo que no podían conservar, responde ella. Descienden a una cámara pequeña donde canales poco profundos convergen en una cuenca, un recolector de aliento. En la pared, una mujer arrodillada sostiene las manos en cuenco mientras un hilo azul desciende desde una estrella hasta sus palmas, a sus pies, semillas brotan con forma de constelaciones. Alegoría o plegaria, aquí ambas son lo mismo. Al caer la tarde, sus pasos adquieren ritmo de tambor. Bajo ellos, el suelo murmura, demasiado lento para viento, demasiado fiel para hacer algo nacido arriba. Se tienden, apoyan el oído sobre la arena. El sonido llega como nana a través de un muro, una melodía que la tierra recuerda y que teme despertar. Cavan con las manos hasta que la arena se oscurece a un dorado más profundo y el aire en el hueco enfría sus dedos. Nadim no lo prueba. Presiona la palma húmeda sobre su pecho, en cortesía hacia lo invisible. Hay hechos que deben honrarse. Acuíferos inquietos con lluvias de eras antiguas, roca fracturada que transporta y retiene, paleocauces delineados por visión eléctrica, pruebas de que el Sáhara alguna vez escribió un idioma de ríos. Nadim los nombra como salmos, recitando un credo no para extinguir el asombro sino para inclinarse ante él. Escribe, un río puede olvidar su superficie y seguir siendo río. Mariam baja de nuevo el anillo al pozo antiguo. Esta vez, la quietud en la cuerda se rompe con un leve tirón, un pulso contra su pulgar. Inclina la cabeza, como quien recibe una bendición. La noche vuelve la llanura un océano. En su borde,
Nadim pregunta. ¿Para qué sirve un río escondido, si no es para hallarlo? Mariam deja caer la arena, suave. Para mantener la tierra sin desesperanza, responde. No toda respuesta se bebe. Comparten dátiles con sabor a crepúsculo. Él habla de un papiro que describe un rito de sequía, sacerdotes cantando ante un pozo sellado mientras rocían el suelo con leche y loto molido, no para invocar la lluvia, sino para recordarle a la tierra que la música aún existe. Ella le cuenta de columnas más allá de varilla que exhalan neblina por unos minutos al amanecer, incienso que olvidó su altar. No preguntan si son historias o metáforas. Aquí, la verdad usa ambas vestiduras. Cerca de medianoche, un zorro bebe de una copa que Mariam enterró y deja una reverencia en la arena, rito o supervivencia, el desierto no distingue. Cuando Nadim no logra dormir, escribe junto a la ventana una línea sencilla, algunas voces solo resuenan cuando nos recostamos con todo nuestro peso para escuchar. Al amanecer, Mariam recoge el anillo, cubre la copa enterrada contra el calor y camina hacia el mundo que prefiere las superficies. Detrás de ella, nada queda visible. Todo continúa. El río avanza sin necesidad de testigos, pasando su mano lenta bajo la cama de la tierra, puliendo la aspereza en paciencia. Si alguna vez te hallas en un lugar así, no busques agua primero. Acuéstate. Deja que el tambor bajo ti decida tu pulso. Quizás lo sientas, una quietud que no es vacío, un sostén que no te pide nada salvo oír. Tal vez el río oculto no sea un secreto a resolver, sino una promesa cumplida en nuestro nombre, que incluso en una tierra de sed, hay un movimiento fiel bajo el miedo, enseñando al suelo, y a quienes lo aman, a respirar. En ciertas noches, el techo del templo de Dendera recuerda a un hombre que nunca usaba su voz mientras el sol estaba despierto. Los otros lo llamaban el oyente. Subía la escalera del norte con una lámpara de aceite protegida en bronce, la apagaba en la cima y se tendía sobre la piedra aún tibia del día, los brazos abiertos, la respiración lenta para igualarse con el cielo. Había sido educado no para hablar, sino para oír, para dejar que el silencio le enseñara dónde comienza el sonido. El firmamento respondía en el único idioma que conserva, una vibración baja que vive mejor en el hueso que en el oído. En un rollo ahora tan frágil como el ala de un insecto, escribió. Cada estrella es una nota en el acorde del ser. Escucharlas juntas es recordar el primer silencio antes del sonido. Bajo el suelo de su celda, círculos tallados se expanden desde un punto central. Siglos después, los acústicos descubrieron que la piedra aún puede resonar a 110 hercios, la misma frecuencia que algunos coros monásticos sostienen para suavizar el pensamiento. El famoso zodiaco de Dendera, que el mundo debate como calendario, es en verdad, dicen algunos, un oído. Sus figuras reflejan no solo estrellas visibles, sino intervalos que coinciden con largas ráfagas de radio procedentes del vacío. ¿Casualidad, o recuerdo de que la fe y la frecuencia alguna vez compartieron un mismo santuario? El oyente tarareaba las constelaciones hasta que la memoria se transformaba en oración. Sirio, brillante y claro, Orión, grave y doliente, Pléyades, un temblor leve como la sombra de unas alas. Cuando un cometa atravesó el cielo, los sacerdotes en el templo hablaron de presagio. Él escuchó otra cosa, una nota única, pura, interminable. Comprendió que los cielos no advierten, recordaban. Desde aquella noche, dejó de hablar, no por voto, sino por cortesía, para no interrumpir. Se recostaba cada atardecer bajo el himno en movimiento, despertando a menudo en el borde del amanecer, con el corazón y las estrellas latiendo al mismo compás. Murió sin escándalo. Ese año las cosechas cercanas maduraron antes de tiempo, y quienes llevaron su cuerpo sintieron que el aire se aferraba a ellos, cálido, como si su silencio hubiera sido inflamable. En el pequeño polvo que quedó cuando manos modernas abrieron su cámara, esperaban un disco de bronce y una tablilla de arcilla marcada con ondas. Cuando los signos fueron convertidos en sonido, una vibración grave llenó la sala y suavizó la respiración de los presentes. El informe nunca se publicó. Uno de los científicos regresó solo, se sentó en la oscuridad y dejó que la cámara lo tocara como cuerda. Dendera resiste el sol y los autobuses turísticos.
Pero a veces, cuando el viento consiente, una nota constante se eleva sobre el techo y hace vibrar el pecho, como si la creación siguiera ocurriendo en el borde de la audición. Si alguna vez te sucede estar allí en esa noche, recuéstate donde él se recostaba. Deja que tu aliento caiga en el del cielo. Las estrellas no hablarán. Harán lo que siempre han hecho, recordarte, hasta que estés lo bastante callado como para recordarlas a ellas. Una pequeña puerta, detrás de un dintel caído, se abrió a un aire que no era rancio sino templado, como si hubiese sido guardado. Dentro, las palabras se negaban a completarse. Jeroglíficos que empezaban y se detenían a mitad de curva, plegarias que se agotaban antes de sí mismas, cinceles que quedaban inmóviles en la piedra como pájaros detenidos entre dos aleteos. Todas las líneas iniciaban igual, nombrar es despertar, y luego retrocedían antes de pronunciar el nombre, como si temieran encerrarlo. A los que tallaron estos muros se los recuerda, si acaso, como la orden de lo no dicho. Estudiaban el lenguaje que, según la tradición, había construido el mundo, y creían que la misericordia exigía dejar a la divinidad sin cerrar. Su maestro enseñaba a terminar cada palabra sagrada no con un trazo, sino con un soplo. ¿El aire completaría lo que la mano no debía concluir? Los siglos sepultaron la intención de aquella cámara. Cuando fue reabierta, quienes entraron hallaron los bordes suavizados, como por calor humano, los instrumentos ópticos se empañaban donde no había humedad. Una noche, un joven epigrafista llamado Karim se quedó solo. Trazó con el dedo el principio de un nombre y susurró únicamente la parte que la piedra había conservado. El cuarto respondió no con eco, sino con presencia. La linterna titiló, la pared detrás de su espalda pareció volverse viva. Escribió hasta el amanecer, líneas que después se leerían como oración y diagnóstico a la vez. Los nombres son puertas. Algunas se abren hacia adentro. Al día siguiente renunció, y dejó el yacimiento a sus mediciones. Años más tarde, una historiadora descubrió que las palabras truncas, leídas en secuencia, caían naturalmente en el compás de una vieja canción copta usada en los lechos de muerte, una canción de cuna para descansar, no para volver a vivir. Quizás, escribió, no estaban nombrando dioses, sino enseñándose a desnombrar. Los visitantes del recinto cuentan que una paz inexplicable los invade, más allá de fe o temperatura. La respiración se hace lenta, el pensamiento, blando. En ciertas noches, un largo suspiro parece levantarse de la roca y volver a caer, como una palabra que decide no ser. Nada se graba. Sería un error encerrar lo que intenta permanecer libre. Si tocas allí la pared, con la delicadeza que se ofrece a un niño dormido, sentirás el calor avanzar hacia tu palma. No completes ninguno de esos nombres. Deja que el aire tenga su turno. La santidad vive a veces donde el lenguaje se rinde, donde los comienzos permanecen comienzos y se los ama por eso. La cámara guarda esa disciplina. Es una escuela para aprender a terminar suavemente. De día, la esfinge pertenece al resplandor y a las fotografías, de noche, pertenece al aliento. El viento se acumula y cae a sus patas como una marea que ningún mapa recuerda. Las bocas viejas dicen que, en noches sin viento, el suelo bajo su pecho emite un zumbido, una nota grave sostenida por siglos de paciencia. Las leyendas hablan de una bóveda debajo, la sala de los registros, construida no de estantes, sino de resonancia, una biblioteca que guarda la memoria en piedra enseñándole a cantar. ¿Quiénes entraron? Dicen, leían escuchando. Un guardián llamado Selim percibió ese pulso mucho antes de que los instrumentos modernos lo hicieran. Mantenía la linterna baja y las palabras más bajas aún, y en ciertas noches apoyaba el oído sobre la arena y oía un pasar de páginas, el sonido que vive en las bibliotecas después de apagar la luz. Tras una tormenta, halló medio enterrada, junto a la pata izquierda, una losa demasiado lisa para ser obra del tiempo, con un círculo de resina incrustado en su centro. Alrededor, espirales finas como surcos de un futuro disco. Aquella noche soñó con una antorcha azul, corredores descendiendo, una puerta que respiraba. No dijo nada, hay invitaciones que se cierran si se pronuncian. Décadas más tarde,
una acústica llamada Nadia proyectó sonido hacia el suelo y mapeó los ecos. Las respuestas no eran al azar, una frecuencia calmante se repetía como un corazón sereno. Al permanecer en ese tono, sintió como el pensamiento se abría como una mano que deja de apretar. En sus notas, archivadas, ignoradas, conservadas, escribió solo una línea: la esfinge está afinada. Cuando las tormentas desenterraron fragmentos grabados con ondas diminutas, la luz que los recorría hacía que los relieves brillaran rítmicamente, piedra marcando el tiempo. En uno de ellos, sostenido en cierto ángulo, se reveló una frase: las palabras hechas de silencio no perecerán. Quizá la biblioteca no esté en otro sitio, quizá sea el cuerpo que siempre hemos mirado sin oír. Las cavidades bajo sus patas y su pecho podrían ser salas, o instrumentos, los vacíos, voces. Selim envejeció, habló poco y murió tranquilo, dejando a su nieto un sueño donde páginas se volvían bajo la arena. Años después, el muchacho, ya hombre, barriendo los escalones bajo los reflectores, apagó las luces durante una noche polvorienta y escuchó 3 notas que ascendían y descendían, como una flauta enseñándose a suspirar. Susurró las palabras de su abuelo: sigue viva, y el zumbido se plegó de nuevo en la tierra, satisfecho. Los estudios siguen contradiciéndose, los vacíos se mapean, los significados se discuten, la prudencia se mantiene. Sin embargo, la meseta guarda sus pequeñas obediencias. En noches claras, el suelo ofrece una música baja que solo pide presencia. Si te detienes junto a la pata izquierda y contienes el aliento hasta olvidar el conteo, tal vez lo sientas, una vibración como ser recordado por la piedra. Tal vez la sala de los registros esté abierta desde siempre. Tal vez el archivo que buscamos sea el hábito del mundo de tararearse a sí mismo, conservando nuestras palabras convertidas en ritmo mucho después de que la tinta duerma. Si un día la biblioteca despierta la luz, no lo hará con espectáculo, sino como el amanecer, profundizando lo que ya existía, llevando una nota desde el fondo hasta el aire hasta que el aliento y la tierra vuelvan a coincidir. Entonces, la esfinge exhalará el secreto que ha custodiado durante milenios, que la memoria no necesita pergaminos ni paredes, solo un cuerpo que sepa resonar. Porque todo lo que alguna vez se dijo con verdad sigue allí, suspendido entre su pecho y el cielo, vibrando aún, paciente, esperando a que el oído humano vuelva a estar en calma. Hay un lugar en Abidos donde la arena nunca vence. Las dunas se mueven, las piedras se desmoronan, pero un templo permanece despierto, no preservado por manos, sino por algo más tierno, más deliberado, como si la tierra misma hubiera decidido recordarlo. Los lugareños lo llaman Al-Masjid al-Eneim, el templo durmiente, aunque nadie cree que duerma de verdad. Sus muros relucen con rocío aún en sequía, y cada amanecer asciende de sus grietas, donde no llega agua desde hace siglos, un tenue aroma a loto. Los sabios lo han medido, cartografiado, analizado, y sin embargo nadie explica por qué su pintura sigue viva mientras otras palidecen, por qué sus relieves zumban suavemente cuando pasa el viento, o por qué crece musgo entre sus piedras aunque el río más cercano queda días de marcha. Dicen que respira, despacio, como un ser vivo. Antes de su redescubrimiento, los pastores contaban luces que se movían por sus columnatas, susurros bajo la luna, pasos donde no había pies. Los primeros arqueólogos hallaron ofrendas frescas sobre el altar, pétalos, aceite, leche, aunque la aldea más cercana estaba a 2 jornadas. No había huellas de entrada ni de salida. Dentro, el aire era distinto, espeso pero amable, con la frescura de un cauce subterráneo. Y en un muro, apenas visible en sombra, una inscripción: la vida no termina, solo cambia de habitación. Al principio creyeron que el templo estaba dedicado a Osiris, dios de muerte y renacimiento, pero las escenas no mostraban funerales, ni reyes embalsamados, ni ríos de juicio, mostraban la vida diaria de sacerdotes y campesinos, hombres que cuidan los campos, mujeres que muelen grano, niños que encienden lámparas, y los dioses entre ellos, no como soberanos, sino como vecinos, con las manos posadas suavemente en hombros humanos. Un estudioso escribió que el templo veneraba no la divinidad en sí, sino la resistencia callada de vivir, lo sagrado en lo cotidiano. Pasaron los días y ocurrieron cosas extrañas.
los instrumentos dejados durante la noche amanecían perlados de condensación, como si el edificio exhalara humedad, semillas colocadas en su sombra brotaban antes que las que quedaban fuera. Un investigador sentado solo al mediodía oyó una salmodia leve, no palabras, sino armónicos que subían y bajaban con el viento, y juró sentir un pulso en el suelo, lento y paciente, como el latido del mundo. Entre los vecinos se decía que el templo se negó a morir. Cuando el desierto intentó sepultarlo, las piedras se calentaron y empujaron la arena. Cuando invasores vinieron a llevarse sus columnas, sus herramientas se embotaron y los camellos se inquietaron. Siglos después, exploradores que acamparon cerca soñaron con una puerta bañada en luz verde y una voz que decía: «Recuerda lo que perdura». Una noche, un guardián llamado Yusuf se quedó tras el crepúsculo. Los demás se habían ido, sus faroles bajando la loma. Se sentó junto a la estatua central, el rostro erosionado pero aún sereno, y susurró la oración vespertina. A mitad del rezo, un calor tenue ascendió del pavimento y rozó sus manos. Las antorchas vacilaron azules y la piedra detrás del altar emitió un sonido suave, como un suspiro liberado tras un largo silencio. Los relieves parecieron temblar de vida, y por un instante creyó ver figuras moviéndose, constructores, sacerdotes, mujeres con cestas de grano, ni vivas ni espectrales, solo en paz, continuando su labor como si el tiempo hubiera olvidado detenerlas. El calor lo envolvió con dulzura y comprendió que no era un espanto, sino memoria, el lugar recordándose vivo. Se marchó al alba con el rostro húmedo y la mirada calma. Cuando lo contó, sonrieron con cortesía, pero una de las estudiosas, Leila, acudió sola esa noche. Permaneció hasta la mañana y jamás habló de lo que vio. En su cuaderno, hallado años después, solo escribía una línea temblorosa: la piedra recuerda la alegría. Desde entonces dejaron de estudiarlo. Nadie lo clausuró, pero tampoco lo molestaron. Aún llegan viajeros, dejan pequeñas ofrendas, una moneda, una flor, una gota de agua vertida en una grieta, y dicen que el templo bendice a quienes escuchan en lugar de pedir. Algunos aseguran que el aire dentro tiene un corazón, otros, que zumba al ritmo de su propia respiración. Los científicos hablan de vibraciones sísmicas, de dilataciones térmicas, de humedad atrapada. Quienes han estado en su silencio asienten y, sin discutir, responden: se siente vivo. Tal vez se erigió sobre suelo sagrado, tal vez la devoción cambia la materia, enseña a la roca a guardar calor, al silencio a ecoar la onda. Sea cual sea el secreto, el templo ha resistido guerra, viento y abandono, y aún así sus muros brillan como alba sobre barro húmedo. Hasta los lagartos lo cruzan con cuidado, como si supieran que pisan algo santo. Al anochecer, cuando la luz ámbar cae por el techo roto, el aire resplandece como cargado de polvo antiguo, y estar allí es como habitar el recuerdo de un amanecer. Si escuchas en esa hora entre el calor y la noche, quizá oigas lo que los locales llaman el aliento de las piedras, un ritmo suave, apenas audible, una nana atravesando siglos, la tierra recordando las voces que la edificaron. Entonces comprenderás lo que Yusuf dijo antes de morir: nunca estuvo abandonado. Los que nos fuimos nosotros. Tal vez por eso el templo no se derrumba, no por los dioses, sino por la memoria, porque cada oración, cada paso, cada silencio ofrecido se empapó en la piedra y la volvió reacia a olvidar. No persiste por magia, sino por amor. Dicen que cuando caiga el último templo de la tierra, este quedará, no como ruina, sino como latido, palpitando bajo la arena hasta que el mundo esté listo para oír de nuevo. Y si alguna vez te detienes allí al atardecer, cuando el aire se dora y aparece la primera estrella sobre el techo abierto, cierra los ojos y siente el calor bajo los pies. El templo sigue respirando, su silencio no está vacío, solo descansa, esperando, como todos los seres vivos, la próxima aurora. Más allá del desierto occidental, donde las dunas se suavizan hasta confundirse con el horizonte y el cielo pierde todo sentido de distancia, se extiende una franja de arena que los beduinos llaman Albar al-Mit, el mar silencioso. Allí nada crece y nada se mueve, pero desde el aire se distinguen círculos pálidos en el suelo, calles, plazas, patios, trazados con tal perfección que parecen los restos de una ciudad que, en lugar de ahogarse en el mar, se disolvió en el aire.
No hay registro que la nombre ni inscripción que la reclame. Solo la arena conserva su geometría. Dicen que las antiguas caravanas, al cruzar esa llanura, escuchaban campanas bajo las patas de los camellos, un tañido remoto, como si la tierra recordara sus propios pasos. En 1922, una expedición francesa trazó mapas por la luz de la luna. Un ingeniero, René Durand, anotó en su diario: acampamos donde el viento dibuja olas en la arena. Al caer el sol vi techos debajo de nosotros, solo un momento, antes de que cambiara la luz. Luego se desvanecieron, pero el silencio que quedó tenía forma. Murió 2 semanas después, delirante, susurrando en árabe una frase que nunca había aprendido: la ciudad que se ahogó en el aire. Décadas más tarde, las prospecciones confirmaron lo imposible: bajo esas dunas hay cimientos de caliza fundida, paredes y puertas detenidas a mitad de su movimiento, calles que terminan en nada. No agua, no fuego, no ruina, solo una quietud cristalizada. Los arqueólogos la llamaron misterio, los ancianos, justicia. Su leyenda cuenta que sus habitantes intentaron silenciar el viento. Construyeron torres tan altas que domaron las corrientes y el desierto quedó inmóvil, sin canto, sin polvo. Y los dioses del aire, solos, la reclamaron no con tormenta ni arena, sino con ausencia. Cuando amaneció, la ciudad ya no estaba, solo su sombra, respirando despacio bajo el sol. En los años 60, un geólogo egipcio, Farid Mahfouz, llegó en misión mineralógica con un violín por compañía. Al caer la tarde, trazó un arco sobre las cuerdas y el sonido viajó lejos, se perdió entre las dunas. Unos segundos después volvió, el mismo tono, nítido, desde abajo. Tocó otra nota. Otra vez la respuesta. Marcó direcciones, midió distancias, y comprendió que la arena devolvía la música. Noche tras noche registró esos ecos. Cuando los dibujó en un gráfico, formaron la planta exacta de la ciudad vista desde el aire: avenidas, patios, templos. La ciudad era una partitura. Una madrugada, descendió a una depresión donde la resonancia era más intensa. La arena estaba fría. Al presionar con las manos, el suelo vibró como metal fino y, desde lo profundo, emergió un sonido bajo, casi humano, una respiración mineral extendiéndose hacia todos los puntos. No voz, sino intención. Entendió entonces la verdad del mito: no se hundió por agua, sino por su propio silencio. Intentó detener el mundo y el mundo la absorbió. Farid regresó cambiado, habló poco, vivió junto al Nilo y escribió un libro delgado, Las orejas de la arena, donde dejó una frase: cada ciudad deja un eco. Algunas se apagan, otras esperan. El viento que pasa sobre las ruinas lleva un idioma más antiguo que las palabras. La extinción que llamamos silencio es, a veces, el acto de escuchar demasiado hondo. Hoy los satélites aún captan la huella de su diseño, círculos dentro de círculos como ondas de una piedra que jamás cayó. Al atardecer, esas líneas se vuelven de oro y las dunas parecen líquidas. Los pilotos aseguran que el aire vibra sobre ellas, que las brújulas titilan, que el desierto canta. Quizá la ciudad nunca murió, quizá solo aprendió a existir sin sonido, a sostenerse en vibración pura. Y puede que aún espere a quienes caminen con suficiente silencio para que el aire los reconozca. Si alguna vez te detienes en el borde de esa llanura, no hables. Cierra los ojos. Deja que el viento pase por tu piel. Tal vez sientas bajo tus pies un calor leve, un pulso rítmico. Eso no es imaginación. Es memoria. La ciudad respirando en sueños. Porque no todas las ruinas caen, algunas ascienden. Algunas se disuelven tan profundamente en el silencio que el silencio mismo se convierte en música. En una galería silenciosa del Museo de Alejandría descansa un espejo que nadie se atreve a pulir. Es pequeño, del tamaño de una mano abierta, su bronce ennegrecido por siglos de memoria. Los registros dicen que fue hallado en una cámara sellada cerca de Saqqara, junto a fragmentos de lino y una hendidura en la arena con forma de corona. Su marco, trabajado con delicadeza, está torcido apenas, como si alguna vez hubiera contenido fuego. Cuando la luz lo toca en cierto ángulo,
se forma un halo que no es reflejo ni sombra, sino algo entre ambos. Los curadores lo guardan tras cristal, aunque brilla incluso en la oscuridad. ¿Lo llaman el espejo de la sombra del faraón? Nadie sabe a quién perteneció. Algunos dicen que fue forjado para un sacerdote del sol, otros, para un rey que quiso verse como lo veían los dioses, no en rostro, sino en esencia. La leyenda cuenta que se fundió con hierro caído del cielo, la misma materia que los antiguos llamaban los huesos del firmamento. La primera vez que el faraón miró en él no vio su cara, sino una corona suspendida en la negrura y, detrás de esa corona, otra sombra, tenue pero móvil. Se dice que tembló y apartó la vista, comprendiendo que el poder, como la luz, siempre proyecta algo que no puede controlar. Desde entonces, selló el espejo en su tumba, no por vanidad, sino por miedo a reconocerse. Milenios después, en 1887, unos excavadores británicos lo desenterraron. El primero en tocarlo, un arqueólogo llamado Beston, enfermó antes del amanecer, deliró con pasillos de espejos y con otro ser que caminaba detrás de él. Antes de morir, dijo, no mires donde la luz es más fuerte, allí se esconden las sombras. Cuando el museo lo recibió, intentaron fotografiarlo, pero las placas mostraban siempre lo mismo, la silueta de un hombre con corona, ligeramente vuelto, sin importar quién sostuviera la cámara. Culparon a la exposición, a fallos técnicos. Aún así, el contorno seguía apareciendo, incluso en la penumbra. Dejaron de intentarlo. Años más tarde, durante una tormenta de arena, un vigilante llamado Omar se quedó solo. La corriente eléctrica falló y la galería se hundió en una calma de polvo. Pasó su linterna por el cristal y la superficie del espejo respondió con un resplandor profundo, como si la luz se hundiera en él. Se acercó y limpió una esquina empañada. Vio su propio rostro, y detrás, otro, más viejo, inmóvil, observando. La linterna parpadeó, el aire se volvió denso, lleno de respiraciones que no eran suyas. La figura pareció inclinarse, estudiarlo, y luego desapareció. Omar abandonó el museo esa noche y jamás volvió. En su taquilla hallaron una nota escrita sobre un boleto de tranvía, el espejo no muestra lo que está allí. Muestra lo que nos recuerda. Los metalurgistas descubrieron que la aleación contenía proporciones idénticas a las de los meteoritos, y bajo microscopio su superficie se comportaba como un líquido quieto, la luz entraba pero no regresaba. Algunos concluyeron que no era un espejo, sino una vasija para guardar reflejos. Si es así, ¿qué conserva aún? Una teoría susurrada entre egiptólogos dice que fue forjado durante un eclipse, cuando el sol oculta su rostro y la frontera entre sombra y alma se adelgaza. Mirarlo entonces era ver no la apariencia, sino la residencia del ser, la huella que no muere. Los visitantes juran que el aire se enfría al acercarse y que su reflejo tiembla aunque estén quietos. A veces los niños señalan risueños, mira, hay un hombre de humo. Los adultos callan. Porque el espejo hace lo que todos hacen, recuerda la luz. Pero este la recuerda demasiado bien. Cada rostro, cada llama, cada aliento de asombro ha quedado atrapado en él, y por eso ya no refleja, contiene. Por eso brilla sin lámpara, por eso respira bajo el paño negro con que los guardias lo cubren al cerrar. Aún así, la oscuridad se le filtra en puntos diminutos, como estrellas que no aceptan apagarse. Algunos dicen que el faraón todavía se mira, asegurándose de que su sombra no se haya extraviado, otros creen que vigila el regreso del alma, no su propio poder. Se cuenta que si uno se queda solo frente a él y pronuncia su nombre en voz baja, la superficie se agita y devuelve no la imagen presente, sino la que dejará en la memoria del tiempo, un resplandor tenue, la silueta que aún respirará cuando el cuerpo se haya ido. 2 veces el museo intentó trasladarlo al Cairo. Las cajas se rompieron, los papeles se perdieron, las tormentas desviaron los camiones. Alguien murmuró, no quiere irse. Nadie rió. Por eso sigue allí, en su rincón, bajo la luz suave. Si algún día lo visitas, acércate despacio. El cristal puede empañarse cuando te aproximes, es normal, los espejos también tienen pulmones. Quédate un momento, sin hablar.
Observa cómo tu forma vibra un instante antes de asentarse. Esa es la manera en que el espejo te recibe. No es miedo lo que sentirás, sino reconocimiento, la certeza de que nada desaparece del todo mientras alguien o algo lo haya visto una vez. Quizás por eso el faraón lo dejó aquí, no como maldición, sino como misericordia, para recordarnos que incluso las sombras necesitan un hogar. Y en el fondo de su bronce oscuro flotan aún los rostros de quienes lo miraron, sacerdotes, viajeros, guardianes y reyes, suspendidos en una claridad que nunca muere. En lo alto de los acantilados de Deir el Medina, donde los huesos del desierto se tiñen de rosa con la primera luz, existe una tumba que no pertenece ni a la noche ni al día. Su entrada mira directamente al este, hacia el primer aliento del sol, aunque ninguna otra sepultura en el valle lo hace. Los obreros que la hallaron dijeron que era como contemplar un rostro dormido justo antes de despertar, quieto, pero lleno de expectativa. En su interior no había sarcófago ni cuerpo, solo paredes cubiertas por escenas del amanecer, discos dorados que ascienden sobre montañas, barcas cruzando franjas de luz, la misma imagen repetida una y otra vez, como si el artista no pudiera dejar de invocar el día. Al principio los eruditos pensaron que era simbólico, un santuario solar, quizá dedicado a un escriba de los templos de Ra. Pero al observar más de cerca notaron algo imposible, las pinturas no mostraban un solo amanecer, sino un amanecer detenido. En los primeros muros el sol ascendía vigoroso, pero hacia el centro se detenía, dudando en el horizonte, y en el último muro desaparecía por completo, dejando solo un resplandor débil sobre la piedra, como si el pintor hubiera exhalado y decidido no continuar. En ciertas horas antes del alba, cuando la luna se retira pero el cielo aún no respira azul, la tumba se llena de una claridad pálida que no proviene de lámparas. El aire se calienta apenas, y los que han estado dentro dicen que se siente como ser inhalado, una presión leve en el pecho, un pulso que acompasa la sangre. Un arqueólogo perdió el sentido, otro juró escuchar un corazón latir bajo el suelo. Los instrumentos no captaron nada, pero todos coincidieron en lo mismo, la piedra parecía soñar con el amanecer. Los aldeanos cuentan que allí fue enterrado un sacerdote que amaba tanto la aurora que temía dormir y no verla. Cuando la muerte lo alcanzó, pidió ser enterrado no para la eternidad, sino para el momento entre la noche y el día. No me sellen en la oscuridad, suplicó, déjenme descansar en el aliento intermedio. Así construyeron un pasadizo con forma de horizonte, mitad oro, mitad sombra, y en el techo dejaron una rendija delgada para que el primer rayo del día tocara el suelo donde su corazón reposaba. Siglos pasaron y el desierto lo olvidó, pero el sol no. Cada mañana, un rayo entraba puntual, dibujando un círculo dorado en la arena, un párpado que se abría y cerraba, fiel como el pulso. En 1975, una historiadora llamada Lena Abdel-Megid visitó la tumba antes del amanecer. Se sentó en silencio, el cuaderno sobre las rodillas, y cuando la luz comenzó a filtrarse murmuró, si sueñas, despierta. El aire se movió. La claridad descendió hasta su pierna, y un calor amable subió por su espalda. Escribió luego, la tumba respira al ritmo del alba. No espera el sol, lo recuerda. Desde entonces regresó cada año, siempre en la misma fecha. Con el tiempo descubrió algo asombroso, los pigmentos se renovaban. Los tonos que el tiempo había borrado regresaban tras cada amanecer, como si la pintura se alimentara de la luz. Los análisis modernos detectaron minerales fotosensibles, pero nadie supo cómo los antiguos habían descubierto esa ciencia. Leena solía decir, ¿no pintaron lo que veían? Pintaron lo que el sol recordaba. Al fondo hay una cámara pequeña, cuadrada, con el techo curvado como una palma cerrada. En la pared oriental, un solo relieve, un ojo entreabierto esculpido con infinita ternura, y bajo él, en escritura hierática, la frase, duerme con suavidad hasta que el sol te encuentre. Quien entra siente una intimidad profunda, como si penetrara en el sueño de otro. Cuando el primer rayo toca ese ojo, la piedra brilla de oro y, por un instante, el recinto parece respirar. Luego el fulgor se apaga, y queda el silencio. Los científicos midieron calor, vibración, presión del aire, nada constante, nada explicable. Pero quienes lo han sentido lo llevan dentro,
como un segundo corazón que despierta antes del amanecer.